Mi nombre es Nasir, tengo 34 años y nací como príncipe saudí en 1990. Lo tuve todo, cada lujo que el dinero podía comprar. Pero el 12 de septiembre de 2018, mi padre, el rey, exigió que compartiera a mi esposa con él. Ese día, mi vida, que hasta entonces había sido perfecta, se desmoronó por completo y me condujo directamente a Jesucristo. Nací en un mundo con el que la mayoría de la gente solo puede soñar. El majestuoso palacio real en Riad no era solo mi hogar, era mi universo entero. Todo estaba chapado en oro, desde los pomos de las puertas hasta los elaborados candelabros que colgaban de techos altísimos. Sirvientes que anticipaban cada una de mis necesidades antes de que yo mismo supiera que las tenía, y una riqueza que parecía no tener fin. Mi infancia transcurrió en salones de mármol pulido que resonaban con el sonido de mis pasos solitarios, rodeado de un lujo tan extravagante que lo consideraba completamente normal. Cada mañana despertaba entre sábanas de seda fina, disfrutaba de un desayuno meticulosamente preparado por los chefs más renombrados del reino, y recibía tutorías privadas de eruditos que habían dedicado sus vidas enteras a la educación de la realeza. Pero junto con todo ese privilegio venían expectativas que pesaban más que cualquier corona. Desde el momento en que pude caminar, fui preparado, moldeado, para ser el príncipe islámico perfecto. 5 oraciones al día no eran negociables. Memorizar el Corán no era opcional. Comprender la ley Sharia era absolutamente esencial para mi futuro papel como líder. Mi padre me dejó muy claro que yo representaba no solo a nuestra familia, sino a todo el reino y a nuestra fe. Cada acción que realizaba, cada palabra que pronunciaba, se reflejaba en el linaje real, y el fracaso, simplemente, no era una opción. Las obligaciones religiosas configuraron cada aspecto de mi existencia. Pasaba horas cada día estudiando la jurisprudencia islámica con los imanes más respetados de Arabia Saudita. Me enseñaron que la obediencia absoluta a Alá y a la autoridad terrenal eran una y la misma. Mi padre, como rey, era el representante de Alá en la tierra en nuestro reino. Cuestionarlo a él era cuestionar al mismísimo Dios. Este sistema de creencias se arraigó tan profundamente en mi mente que nunca siquiera consideré desafiarlo, al menos no hasta mucho tiempo después. Cuando cumplí 25 años, mi padre me informó que era el momento de casarme. En nuestra cultura, los matrimonios arreglados eran la norma, especialmente para la realeza. Las alianzas políticas, las conexiones tribales y el honor familiar jugaban un papel crucial en la selección de una novia adecuada. No tenía expectativas de amor ni de romance. El matrimonio era un deber, una responsabilidad sagrada para producir herederos y fortalecer la posición de nuestra familia. Pero cuando vi a mi futura esposa por primera vez, todo cambió. Era de una belleza impresionante, sí, pero había algo más. La inteligencia chispeaba en sus ojos, y cuando hablaba, percibía una sabiduría que iba más allá de sus jóvenes años. Nuestra boda fue un evento grandioso, con miles de invitados, dignatarios internacionales y ceremonias que duraron días enteros. Sin embargo, el momento que más me importó fue cuando finalmente estuvimos solos, por primera vez, en la intimidad de nuestros aposentos. Lo que comenzó como un matrimonio arreglado, rápidamente floreció en un amor genuino y profundo. Mi esposa no solo era hermosa por fuera, poseía un corazón puro y bondadoso. Cuidaba a los sirvientes con una compasión auténtica, les hacía preguntas reflexivas sobre el gobierno y mostraba una preocupación sincera por el bienestar de nuestro pueblo. En momentos privados, lejos de los protocolos formales de la corte, hablábamos durante horas sobre nuestros sueños, nuestras esperanzas para el futuro y el tipo de gobernantes en que queríamos convertirnos. Ella hizo que el frío palacio de mármol se sintiera como un hogar cálido y acogedor. Cuando reía, el sonido llenaba habitaciones que siempre se habían sentido vacías, a pesar de su grandeza. Tenía una manera de hacer que incluso las más mundanas tareas reales parecieran significativas, simplemente porque las hacíamos juntos. Durante 3 años, construimos una vida que se sentía absolutamente perfecta. Hablamos de los hijos que tendríamos,
de las reformas que podríamos implementar cuando yo me convirtiera en rey y del legado que queríamos dejar atrás. Pero yo era ingenuo en cuanto al verdadero carácter de mi padre. Como rey, proyectaba al mundo una imagen de piedad y justicia inquebrantable. Era visto como un defensor de los valores islámicos y un líder sabio. Los diplomáticos extranjeros lo respetaban y nuestro pueblo lo temía y lo veneraba. Yo había crecido viendo solo la versión de él que quería que viera, el padre severo pero supuestamente amoroso que me preparaba para el liderazgo. Sin embargo, con el paso de los años, empecé a notar cosas que me perturbaban profundamente. La forma en que las sirvientas desviaban rápidamente la mirada cuando él entraba en una habitación, las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando yo aparecía, la tristeza resignada de mi madre que intentaba ocultar tras su regia compostura. Aprendí que mi padre había tomado múltiples esposas y concubinas a lo largo de los años, a menudo en contra de su voluntad, siempre justificándolo con su interpretación de la ley islámica y su autoridad absoluta como rey. Había historias, susurros realmente, sobre otros miembros de la familia que habían desaparecido o sido silenciados cuando se le oponían, primos que habían cuestionado sus decisiones y de repente eran enviados a misiones diplomáticas permanentes, un tío que había hablado en contra de una de sus políticas y murió en un misterioso accidente. Me decía a mí mismo que eran solo rumores de palacio, el tipo de chismes que circulan alrededor de cualquier centro de poder. Pero en lo más profundo de mi ser, empezaba a comprender que mi padre no era el hombre que yo creía. No estaba impulsado por la fe, la justicia o el amor por su familia. Estaba impulsado por un apetito insaciable de control y poder. Veía a las personas, incluso a sus propios hijos, como peones a ser utilizados para su propio beneficio. Los principios islámicos que afirmaba defender eran simplemente herramientas que esgrimía para justificar sus deseos más oscuros. Hazte esta pregunta. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que creías sobre alguien a quien amabas y respetabas era una mentira? Esa revelación estaba lentamente amaneciendo en mí, pero no estaba preparado para lo lejos que la corrupción de mi padre alcanzaría mi propia vida. Pensé que mi posición como su hijo y heredero nos protegería a mi esposa y a mí de su crueldad. Creía que la felicidad que habíamos encontrado juntos estaba a salvo de su interferencia. Estaba completamente equivocado en todo. El 12 de septiembre de 2018 comenzó como cualquier otro día en el palacio. Realicé mis oraciones matutinas, desayuné con mi esposa y revisé algunos documentos relacionados con un nuevo proyecto de infraestructura. Alrededor del mediodía, un sirviente se acercó a mí con un mensaje. Mi padre quería verme en sus aposentos privados de inmediato. Tales convocatorias no eran inusuales, así que no le di importancia mientras me dirigía por los pasillos familiares hacia su ala del palacio. Cuando entré en sus aposentos, mi padre estaba sentado detrás de su imponente escritorio, con una expresión ilegible. Despidió a sus consejeros con un gesto de su mano, y quedamos solos. El silencio se prolongó incómodamente antes de que finalmente hablara. Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico, un shock helado que me atravesó hasta los huesos. Me dijo, con el mismo tono que usaría para hablar del clima, que había decidido que mi esposa se convertiría en su concubina. Ella debía mudarse a sus aposentos en el plazo de una semana y servirle como él considerara oportuno. Me quedé allí, en estado de shock completo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Este era mi padre, mi rey, el hombre al que había respetado y obedecido toda mi vida. Seguramente me estaba poniendo a prueba de alguna manera, o hablando hipotéticamente sobre alguna situación política. Pero cuando lo miré a los ojos, solo vi una fría determinación. Estaba completamente serio. Cuando intenté protestar, recordarle que ella era mi esposa, me interrumpió con una risa dura y seca. Citó versículos del Corán sobre la autoridad de un padre sobre su casa y me recordó que como rey, su palabra era ley. Me dijo que la jurisprudencia islámica le daba el derecho de hacer lo que considerara necesario para el bien del reino y que mis sentimientos personales eran irrelevantes. Mi esposa era hermosa e inteligente, dijo,
y la quería para sí mismo. La habitación parecía girar a mi alrededor. Quería gritar, golpearlo, exigir justicia, pero sabía que cualquier señal de rebelión resultaría en un encarcelamiento inmediato o la muerte. En Arabia Saudita, desafiar la autoridad del rey es traición, y ser su hijo no me protegería de las consecuencias. Había visto lo que les pasaba a otros que se le oponían, simplemente desaparecían. Le pregunté cómo podía justificar tal acción bajo la ley islámica, aferrándome a cualquier argumento que pudiera hacerle cambiar de opinión. Él sonrió con frialdad y explicó que, dado que él era la máxima autoridad religiosa en nuestro reino, su interpretación de la ley islámica era final. Citó ejemplos históricos de califas y reyes que habían tomado esposas de sus subordinados cuando les convenía. Me recordó que el propio profeta Mahoma se había casado con la esposa divorciada de su hijo adoptivo, demostrando que las relaciones familiares podían reorganizarse cuando Alá lo quisiera. Cuando salí de sus aposentos, sentí que caminaba a través de una pesadilla. ¿Cómo podría decirle a mi esposa que el hombre que se suponía que debía proteger a nuestra familia estaba a punto de destruirla? ¿Cómo podría explicarle que nuestros 3 años de felicidad no significaban nada para él? La encontré en nuestro jardín privado, leyendo un libro y disfrutando del sol de la tarde. Levantó la vista hacia mí con tanto amor y confianza que casi me derrumbo allí mismo. Le conté todo y vi cómo el color se desvanecía de su rostro mientras absorbía la aterradora realidad de nuestra situación. Me preguntó si había algo que pudiéramos hacer, alguna apelación que pudiéramos presentar, alguna ruta de escape disponible para nosotros. Tuve que decirle la verdad, esa misma verdad que yo mismo todavía luchaba por aceptar. Estábamos atrapados. Mi padre ostentaba el poder absoluto y no teníamos más remedio que cumplir o enfrentar la muerte. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Mi esposa se mudó a una habitación de invitados, mientras ambos intentábamos prepararnos mentalmente para lo que se avecinaba. Apenas hablábamos, porque cada conversación nos llevaba de nuevo a nuestra situación imposible. Ella lloraba en silencio cuando pensaba que yo no la estaba mirando, y yo permanecía despierto por las noches, planeando elaborados escenarios de venganza que sabía que nunca podría llevar a cabo. Me lancé a las oraciones islámicas con una intensidad desesperada, rogando a Alá que interviniera y detuviera esta injusticia. Pasé horas en la mezquita, postrándome y recitando cada versículo que podía recordar sobre la justicia y la protección de los inocentes. Consulté con varios imanes, describiendo cuidadosamente nuestra situación en términos hipotéticos, con la esperanza de que me dieran algún argumento religioso que pudiera usar contra mi padre. Sin embargo, cada imán con el que hablé confirmó la autoridad de mi padre. Explicaron que los gobernantes terrenales eran designados por Alá y que cuestionar sus decisiones era equivalente a cuestionar la voluntad de Dios. Un anciano imán me dijo que a veces Alá prueba nuestra fe permitiendo que sucedan cosas difíciles y que nuestro trabajo es someternos y confiar en que Él sabe lo que es mejor. Otro sugirió que quizás mi apego a mi esposa era demasiado fuerte y que esta prueba me ayudaría a enfocarme más completamente en mis deberes religiosos. Estas conversaciones me dejaron sintiéndome más desesperanzado que nunca. La misma fe en la que me habían criado estaba siendo utilizada para justificar la destrucción de mi familia. Cada oración que ofrecía parecía rebotar en el techo y regresar sin respuesta. Las enseñanzas islámicas, que se suponía que debían proporcionar consuelo y guía, se sentían huecas y sin sentido cuando se aplicaban a mi situación real. Una semana después del anuncio de mi padre, mi esposa se mudó a sus aposentos. Me vi obligado a mantener las apariencias, asistiendo a funciones estatales y llevando a cabo mis deberes reales mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. El personal del palacio que había servido a nuestra familia durante años me miraba con una lástima que intentaban ocultar. Algunos parecían aprobarlo, asintiendo con complicidad, como si esto fuera simplemente el orden natural de las cosas. Mira dentro de tu propio corazón ahora mismo e imagina tener que sonreír y mantener una conversación educada mientras la persona que más amas está siendo sistemáticamente destruida por alguien en quien confiabas completamente. Cada noche veía la expresión de satisfacción de mi padre en la cena, sabiendo lo que me estaba quitando en privado. Cada mañana vislumbraba a mi esposa en los pasillos,
observándola volverse más retraída y rota con cada día que pasaba. Las oraciones islámicas, que una vez habían dado estructura y significado a mi vida, se convirtieron en rituales vacíos. Seguía los movimientos, porque detenerme levantaría sospechas, pero no sentía nada. El Dios al que había adorado toda mi vida parecía impotente para ayudarnos o completamente indiferente a nuestro sufrimiento. Después de meses de oraciones desesperadas y consultas con autoridades religiosas, me vi obligado a aceptar una terrible verdad. El Islam no tenía respuesta para mi situación, excepto la sumisión a la injusticia. Después de meses de ver a mi esposa sufrir en silencio y de no recibir respuestas de las oraciones islámicas, llegué a un punto de desesperación total. Las soluciones tradicionales me habían fallado por completo. Cada imán que consulté, cada versículo que memoricé, cada oración que ofrecí, parecía no conducir a ninguna parte, sino más profundamente a la desesperanza. Fue durante aquellas oscuras noches de invierno de 2018 cuando comencé a hacer algo que podría haberme costado la vida. Empecé a investigar otras religiones. El palacio tenía una estricta vigilancia de Internet, pero yo había aprendido formas de acceder a ciertos sitios sin ser detectado durante mis años de gestión de varios proyectos gubernamentales. A altas horas de la noche, cuando el resto del palacio dormía, me encerraba en mi oficina privada y buscaba cualquier cosa que pudiera ofrecer esperanza. Leí sobre el budismo, el hinduismo, el judaísmo y varios sistemas filosóficos, pero nada resonó conmigo hasta que tropecé con sitios web cristianos. Lo primero que me impresionó de la cristiandad fue lo diferente que parecía Jesús de todas las figuras religiosas que había estudiado. En el Islam se nos enseñaba que Jesús era un profeta, pero sabíamos muy poco sobre sus enseñanzas o personalidad reales. Mientras leía los evangelios por primera vez, me asombraron historia tras historia de Jesús defendiendo a los oprimidos, protegiendo a las mujeres del abuso y enfrentándose a líderes religiosos corruptos. En el Evangelio de Mateo, leí sobre Jesús confrontando a los fariseos por su hipocresía y su abuso de poder. En el Evangelio de Juan, encontré la historia de la mujer sorprendida en adulterio, donde Jesús la protegió de los hombres que querían apedrearla hasta la muerte. Estas historias hablaban directamente a mi situación, de maneras que las enseñanzas islámicas nunca lo habían hecho. Aquí había un líder religioso que realmente defendía a las víctimas en lugar de exigir su sumisión a la injusticia. Comencé a pasar horas cada noche leyendo testimonios cristianos en línea. Encontré historia tras historia de personas que habían estado en situaciones imposibles y habían encontrado ayuda sobrenatural a través de la fe en Jesucristo. Antiguos musulmanes compartieron relatos de intervenciones dramáticas, protección contra la persecución y escapes milagrosos de circunstancias opresivas. Al principio, los descarté como exageraciones o mentiras descaradas, pero la gran cantidad de historias similares comenzó a hacerme dudar. Lo que más me cautivó fue el concepto cristiano de una relación personal con Dios. En el Islam, Alá se sentía distante e inalcanzable, alguien a quien temer y obedecer, pero nunca a quien cuestionar o acercarse con preocupaciones íntimas. La idea de que Jesús realmente quería escuchar mis problemas personales y se preocupaba por mi sufrimiento individual era completamente ajena a todo lo que me habían enseñado. La teología islámica enfatizaba la sumisión y la aceptación de todo lo que Alá decretara, pero el cristianismo parecía animar a los creyentes a llevar sus peticiones e incluso sus quejas directamente a Dios. Descubrí enseñanzas cristianas sobre la justicia que eran radicalmente diferentes de lo que había aprendido en la jurisprudencia islámica. Donde la ley islámica parecía favorecer siempre a quienes estaban en autoridad, la enseñanza cristiana se ponía consistentemente del lado de las víctimas de la opresión. Jesús mismo había dicho que todo lo que hacemos al más pequeño de estos, se lo hacemos a Él. La idea de que Dios se identificaba con las víctimas, en lugar de con los gobernantes poderosos, fue revolucionaria para mi pensamiento. Pero leer sobre el cristianismo era increíblemente peligroso. En Arabia Saudita, la conversión del Islam es punible con la muerte, e incluso poseer materiales cristianos puede resultar en un castigo severo. Tenía que ser extremadamente cuidadoso con mis búsquedas en Internet y mis hábitos de lectura.
Utilizaba varias técnicas para ocultar mis huellas digitales y siempre borraba el historial de mi navegador por completo. El miedo al descubrimiento era constante, pero mi desesperación por encontrar respuestas era más fuerte que mi miedo. Después de varias semanas de investigación secreta, tomé una decisión que me aterrorizó. Decidí compartir lo que estaba aprendiendo con mi esposa. Ella se había vuelto tan retraída y deprimida que estaba genuinamente preocupado por su salud mental. Cuando lográbamos tener conversaciones privadas, ella hablaba de sentirse completamente abandonada por Dios y cuestionaba todo lo que nos habían enseñado sobre la fe y la justicia. Una tarde, a finales de noviembre, la encontré sentada sola en el pequeño salón contiguo a nuestro antiguo dormitorio. Mi padre estaba de viaje diplomático, lo que nos brindaba una rara oportunidad de hablar en privado. Me senté a su lado y le dije que había estado investigando otras religiones, específicamente el cristianismo. Su reacción inicial fue de puro terror. Me recordó que lo que estaba haciendo podría costarnos la vida a ambos y me rogó que me detuviera antes de que alguien descubriera mis actividades. Pero cuando comencé a compartir algunas de las cosas específicas que había aprendido sobre Jesús, su miedo cedió gradualmente a la curiosidad. Le conté sobre las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio y cómo había defendido la santidad de la relación entre marido y mujer. Compartí historias de cómo había protegido a las mujeres del abuso y se había enfrentado a autoridades religiosas corruptas. Por primera vez en meses, vi un destello de esperanza regresar a sus ojos. Comenzamos a estudiar materiales cristianos juntos en completo secreto. Esperábamos a que el palacio estuviera en silencio, luego leíamos pasajes de la Biblia y testimonios cristianos en mi conexión a Internet oculta. Teníamos que ser increíblemente cuidadosos, turnándonos para vigilar y siempre listos para esconder lo que estábamos haciendo si alguien se acercaba. Cuanto más aprendíamos sobre el cristianismo, más empezábamos a comprender que nuestra situación no era algo que tuviéramos que aceptar simplemente como la voluntad de Dios. La enseñanza cristiana sugería que Dios en realidad se oponía a la injusticia y trabajaba para proteger a las víctimas. La idea de que pudiéramos orar por liberación y esperar que Dios respondiera era completamente ajena a nuestra educación islámica, pero comenzó a ofrecernos una esperanza que no habíamos sentido en meses. Pregúntate esto: ¿alguna vez has estado tan desesperado que estabas dispuesto a arriesgarlo todo por la mera posibilidad de esperanza? Ahí fue donde nos encontramos al profundizar en la fe cristiana. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era peligrosísimo, más allá de toda medida, pero también sabíamos que seguir viviendo en nuestra situación actual nos estaba destruyendo lentamente a ambos. Estábamos a punto de descubrir que algunos riesgos valen la pena cuando conducen a la verdad. Para diciembre de 2018, mi esposa y yo habíamos estado estudiando en secreto materiales cristianos durante más de un mes. Habíamos leído incontables testimonios de musulmanes que habían encontrado a Jesucristo y experimentado intervenciones milagrosas en sus vidas. Estas historias nos llenaban de esperanza, pero aún luchábamos con la enormidad de lo que significaría realmente orar a Jesús. En la enseñanza islámica, invocar a cualquiera que no sea Alá es shirk, el pecado imperdonable. Ambos sabíamos que lo que estábamos contemplando podría condenarnos eternamente, según todo lo que nos habían enseñado durante toda nuestra vida. Pero nuestra situación se había vuelto insoportable. El trato de mi padre hacia mi esposa empeoraba día a día. Ella regresaba a nuestras breves reuniones secretas con nuevos moretones que intentaba ocultar, y su espíritu estaba siendo sistemáticamente quebrantado. Podía verla perder peso, perder la esperanza, perder la esencia misma de quien era. La mujer vibrante e inteligente con la que me había casado estaba desapareciendo ante mis ojos, y me sentía completamente impotente para protegerla. Durante nuestras sesiones de estudio clandestinas, volvíamos una y otra vez a las promesas que leíamos en la Biblia. Jesús había dicho que cualquiera que invocara su nombre sería salvo. Prometió escuchar las oraciones de los oprimidos y librarlos de sus enemigos. Para nosotros, estos ya no eran conceptos teológicos abstractos, eran posibles salvavidas en nuestra situación de ahogamiento. Pero dar el salto de leer sobre estas promesas a actuar realmente sobre ellas se sentía como lanzarse por un acantilado. El punto de quiebre llegó una noche.
Mi esposa había estado con mi padre durante varias semanas en ese momento, y esa noche vino a verme más rota de lo que jamás la había visto. Apenas podía hablar, pero a través de sus lágrimas logró decirme que no creía poder sobrevivir mucho más tiempo. Dijo que había estado orando a Alá constantemente, rogando por la muerte para que la liberara del tormento, pero incluso esa misericordia le estaba siendo negada. Esa noche, después de que ella regresó a los aposentos de mi padre, me encontré completamente solo con mi desesperación. Había intentado todo dentro de mi fe islámica. Había consultado con los eruditos religiosos más sabios del reino. Había realizado oraciones adicionales, dado más caridad y buscado guía espiritual de todas las fuentes disponibles. Nada había funcionado. Si acaso, mi situación había empeorado. Me arrodillé en mi alfombra de oración, como lo había hecho miles de veces antes. Pero esta vez no estaba mirando hacia la Meca. En cambio, me encontré mirando hacia el cielo, hacia un Dios cuya existencia ni siquiera estaba seguro. A las 3:00 a.m., en la oscuridad de mi habitación, pronuncié palabras que nunca pensé que saldrían de mis labios. Dije: Jesús, si eres real y si realmente te preocupas por la justicia como dice la Biblia, por favor, ayúdanos. En el momento en que dije esas palabras, sentí algo que nunca había experimentado en todos mis años de oración islámica. No fue dramático ni abrumador, pero fue inconfundible. Me sentí escuchado. Por primera vez, en meses de oraciones desesperadas, tuve la clara impresión de que alguien me estaba escuchando realmente. Seguí orando, contándole a Jesús sobre nuestra situación, sobre el sufrimiento de mi esposa, sobre mi completa impotencia para protegerla. Me encontré confesando pecados que nunca antes había reconocido. Admití que había sido orgulloso, que había despreciado a personas por debajo de mi posición social, que había sido cómplice de sistemas que oprimían a otros. Le dije a Jesús que si Él estaba dispuesto a salvarnos de esta situación, le entregaría toda mi vida. Prometí que le serviríamos sin importar el costo, incluso si eso significaba renunciar a nuestras posiciones reales y riquezas. Mientras oraba, sentí que una increíble sensación de paz comenzaba a reemplazar la ansiedad y la rabia que me habían consumido durante meses. No era que mis circunstancias hubieran cambiado, sino que algo dentro de mí se había transformado. Ya no me sentía completamente solo en esta batalla. Tuve la sensación de que fuerzas poderosas ahora estaban involucradas en nuestro favor, fuerzas que la autoridad terrenal de mi padre no podía tocar. A la mañana siguiente, esperé ansiosamente una oportunidad para hablar en privado con mi esposa. Cuando finalmente tuve la oportunidad de contarle sobre mi experiencia de oración, su reacción me sorprendió. En lugar del miedo que esperaba, vi alivio en sus ojos. Me dijo que había tenido pensamientos similares sobre invocar a Jesús, pero que había tenido demasiado miedo para actuar en consecuencia. Dijo que durante los momentos más oscuros con mi padre, se había encontrado clamando en silencio a Jesús para que la ayudara, aunque no entendía por qué. Esa tarde, oramos juntos por primera vez como creyentes en Jesucristo. Nos arrodillamos juntos en nuestro antiguo dormitorio y le entregamos nuestras vidas por completo. Le pedimos a Jesús que perdonara nuestros pecados, que salvara nuestras almas y que nos librara de la situación imposible que enfrentábamos. Le dijimos que queríamos pertenecerle, sin importar el costo. El cambio en ambos fue inmediato y dramático. La desesperanza que había caracterizado nuestras conversaciones durante meses fue reemplazada por una tranquila confianza en que Dios iba a obrar en nuestro favor. Todavía no sabíamos cómo ni cuándo, pero teníamos la certeza absoluta de que nuestras oraciones habían sido escuchadas y serían respondidas. Comenzamos a leer la Biblia abiertamente en nuestros momentos privados, ya no impulsados por la mera curiosidad, sino por un hambre genuina de comprender nuestra nueva fe. En los días siguientes, ambos experimentamos lo que más tarde aprendimos que los cristianos llaman la paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de que nuestras circunstancias externas seguían siendo las mismas, ya no estábamos consumidos por la ansiedad y la desesperación. Habíamos puesto nuestra situación en las manos de alguien que era más poderoso incluso que el rey de Arabia Saudita. También comenzamos a recibir lo que parecían ser una guía divina sobre asuntos prácticos. Nos surgían ideas sobre rutas de escape,
sobre personas que podrían ayudarnos, sobre momentos y recursos que antes no se nos habían ocurrido. Era como si nuestras mentes se hubieran abierto para ver posibilidades que siempre habían existido, pero que antes eran invisibles para nosotros. Mira dentro de tu propio corazón ahora mismo y recuerda un momento en el que te sentiste completamente abrumado por circunstancias fuera de tu control. Esa sensación de impotencia era exactamente donde habíamos estado viviendo durante meses. Pero desde el momento en que genuinamente clamamos a Jesucristo, todo comenzó a cambiar. No inmediatamente en nuestras circunstancias externas, sino en nuestros corazones, mentes y espíritus. Dios ya estaba obrando en nuestra liberación, incluso antes de que termináramos de orar. A los pocos días de nuestra entrega a Jesucristo, comenzaron a suceder cosas que solo podían describirse como milagrosas. La primera señal llegó solo 3 días después de nuestra oración juntos. Mi padre, que yo recordaba nunca haber estado enfermo un solo día en su vida, de repente cayó enfermo con una misteriosa condición que lo dejó postrado en cama y en gran parte incapacitado. Los médicos del palacio estaban desconcertados por sus síntomas, que incluían debilidad severa, desorientación y una incapacidad para tomar decisiones claras. Esta enfermedad no ponía en peligro su vida, pero era lo suficientemente debilitante como para que ya no pudiera mantener su nivel normal de control sobre los asuntos del palacio. Por primera vez en meses, mi esposa pudo regresar a nuestros aposentos porque mi padre estaba demasiado débil para convocarla. El alivio en su rostro cuando entró por nuestra puerta fue algo que nunca olvidaré. Ambos comprendimos de inmediato que esto no era una coincidencia. Dios estaba creando espacio para que planificáramos nuestra fuga. Durante la enfermedad de mi padre, otros acontecimientos comenzaron a desarrollarse que parecían orquestados por una mano invisible. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, que habían estado relativamente silenciosas sobre los asuntos internos de Arabia Saudita, de repente comenzaron a centrar su atención en el trato de nuestro reino hacia las mujeres y los presos políticos. Gobiernos extranjeros que habían mantenido relaciones diplomáticas amistosas con mi padre comenzaron a ejercer presión con respecto a diversas violaciones de derechos humanos. El momento de este aumento de escrutinio fue notable porque coincidió exactamente con nuestras oraciones desesperadas por liberación. Medios de comunicación que nunca habían mostrado interés en la política interna saudí comenzaron a publicar artículos de denuncia sobre el abuso de poder de la familia real. Si bien ninguno de estos informes mencionaba nuestra situación específica, crearon una atmósfera de rendición de cuentas internacional que nunca antes había existido. Lo más sorprendente fue que personas dentro del propio palacio comenzaron a acercarse a mí con ofertas de ayuda. Un oficial de seguridad de alto rango a quien conocía desde hacía años, pero nunca había considerado particularmente digno de confianza, se me acercó en privado y me reveló que era un cristiano secreto. Me dijo que había estado orando por una oportunidad para ayudar a otros creyentes y que Dios le había mostrado nuestra situación. Este hombre tenía acceso a los horarios de seguridad, documentos de viaje y rutas de escape que nos habrían sido imposibles de obtener por nuestra cuenta. Otro aliado inesperado surgió en la persona del médico personal de mi padre. Este médico había estado tratando a mi padre durante años y, al parecer, había sido testigo de suficiente crueldad como para desarrollar serias preocupaciones morales. Cuando comenzó la enfermedad de mi padre, el médico se me acercó y sugirió que la condición de mi padre podría requerir un tratamiento prolongado en un centro médico especializado fuera del país. Se ofreció a recomendar que mi padre fuera trasladado a una clínica en Europa, lo que lo sacaría del palacio durante varias semanas. Lo que hizo que estos desarrollos fueran aún más notables fue cómo todos parecían coordinarse, sin ningún tipo de planificación por nuestra parte. La recomendación del médico para el tratamiento de mi padre en el extranjero llegó exactamente al mismo tiempo que el oficial de seguridad proponía un plan de escape. La presión internacional aumentaba precisamente en el momento en que la seguridad del palacio estaría más distraída por la crisis médica de mi padre. Mi esposa y yo pasamos horas orando juntos, pidiéndole a Jesús que confirmara que estas oportunidades eran verdaderamente de Él
y no trampas elaboradas. Habíamos aprendido lo suficiente sobre discernimiento espiritual de nuestra lectura de la Biblia como para saber que necesitábamos probar cada espíritu y buscar la confirmación divina antes de actuar. La paz que sentimos al proceder fue tan fuerte que superó nuestro miedo y precaución naturales. El oficial de seguridad nos proporcionó información detallada sobre las rotaciones de guardias, los horarios de los vehículos y la ubicación de las cámaras de seguridad en todo el complejo del palacio. Explicó que habría una ventana de aproximadamente 2 horas en el día señalado, cuando la seguridad sería mínima debido a un cambio de turno que coincidía con la partida programada de mi padre para su tratamiento médico. Durante esta ventana, él podría organizar nuestra salida del recinto del palacio sin ser detectados. El médico ya había comenzado a preparar la documentación que respaldaría nuestras solicitudes de asilo en países occidentales. Había compilado en secreto pruebas médicas de las lesiones y el trauma psicológico de mi esposa, junto con declaraciones de testigos de miembros del personal que habían observado el comportamiento abusivo de mi padre. Esta documentación sería crucial para establecer nuestra credibilidad ante las autoridades internacionales. Mientras tanto, el oficial de seguridad cristiano estaba haciendo arreglos para nuestro transporte y paso seguro inicial. Tenía contactos dentro de una red de creyentes que ayudaban a cristianos perseguidos a escapar de situaciones opresivas en todo el Medio Oriente. Estas personas estaban dispuestas a arriesgar su propia seguridad para ayudarnos a llegar a un país donde pudiéramos solicitar asilo político. La mañana del día señalado para nuestra partida, todo se unió con una precisión que solo podía describirse como sobrenatural. Mi padre fue trasladado al centro médico exactamente según lo programado, llevándose consigo a la mayor parte de su equipo de seguridad personal. El cambio de turno ocurrió precisamente cuando se predijo, creando una brecha en la cobertura de vigilancia. Un vehículo nos esperaba en el lugar predeterminado con documentos que nos permitirían pasar por múltiples puntos de control. Mientras nos preparábamos para partir, mi esposa y yo dimos una última mirada al palacio que había sido nuestro hogar durante años. A pesar de toda la riqueza y el lujo que nos rodeaban, no sentimos tristeza por dejarlo atrás. Jesús nos había mostrado que la verdadera libertad valía más que cualquier tesoro terrenal. Tomamos solo unos pocos artículos esenciales y los materiales cristianos que habíamos estado estudiando, dejando atrás joyas, ropa y posesiones personales que alguna vez nos habían parecido importantes. La fuga en sí fue notablemente fluida. Cada puesto de control que encontramos estaba atendido por guardias que parecían inusualmente distraídos o desinteresados en examinar nuestra documentación a fondo. El tráfico que debería habernos retrasado se despejó misteriosamente en el momento exacto. Las conexiones de vuelo que normalmente requerían horas de espera estaban disponibles de inmediato. Era como si una mano invisible estuviera apartando los obstáculos de nuestro camino y abriendo puertas que deberían haber estado cerradas. Cuando nuestro avión finalmente despegó del suelo saudí, mi esposa y yo nos tomamos de la mano y lloramos lágrimas de gratitud y alivio. Después de meses de sentirnos atrapados en una situación imposible, finalmente éramos libres. Pero más que eso, éramos libres porque Jesucristo había intervenido personalmente en nuestras circunstancias y nos había liberado de la esclavitud. Pregúntate esto: ¿alguna vez has experimentado circunstancias que se alinearon tan perfectamente que sabías que fuerzas sobrenaturales estaban involucradas? Eso fue exactamente lo que presenciamos durante nuestra fuga. Dios había orquestado eventos que involucraban a docenas de personas, política internacional, situaciones médicas y procedimientos de seguridad para crear un momento perfecto de oportunidad para nuestra liberación. Ya no solo leíamos sobre milagros en la Biblia, habíamos vivido uno nosotros mismos. Nuestro avión aterrizó en una nación occidental donde inmediatamente solicitamos asilo político basándonos en la persecución religiosa. La documentación que el médico del palacio había preparado en secreto resultó invaluable para establecer nuestro caso ante las autoridades de inmigración. A las pocas horas de nuestra llegada, fuimos puestos bajo custodia protectora y se nos asignaron representantes legales que se especializaban en casos que involucraban la persecución de conversos religiosos de países islámicos.
El contraste entre nuestras nuevas circunstancias y nuestra vida anterior era asombroso. En lugar de salones de mármol y accesorios dorados, nos encontramos en una modesta casa de seguridad con muebles básicos y comidas sencillas. Pero la paz que sentimos en ese humilde entorno superó con creces cualquier comodidad que hubiéramos experimentado en el palacio. Por primera vez en nuestras vidas, podíamos hablar libremente sobre nuestra fe sin miedo a la muerte. Podíamos leer la Biblia abiertamente, orar sin escondernos y expresar nuestras creencias sin mirar constantemente por encima del hombro. 3 meses después de nuestra fuga, participamos en una ceremonia de bautismo que marcó nuestra declaración pública de fe en Jesucristo. De pie en esa iglesia, rodeado de creyentes que nos habían acogido sin juicio ni reservas, sentí como el peso de mi antigua identidad como príncipe saudí finalmente se levantaba de mi hombros. Cuando emergí del agua, ya no era el príncipe Nasir. Era simplemente un hijo de Dios, igual a sus ojos que cualquier otra persona que había entregado su vida a Jesucristo. La transformación de mi esposa fue aún más dramática que la mía. La mujer rota y asustada que había soportado meses de abuso comenzó a florecer de nuevo al experimentar el amor sanador de Cristo. Los moretones en su cuerpo se desvanecieron, pero más importante aún, las heridas en su espíritu comenzaron a sanar. Volvió a reír, a hacer preguntas sobre teología y a interactuar con otros creyentes de una manera que me recordaba a la persona vibrante de la que me había enamorado por primera vez. Nuestro matrimonio mismo se transformó por completo a través de nuestra fe compartida en Cristo. En lugar de la alianza política que había sido al principio, o incluso la relación romántica en que se había convertido, nuestra relación ahora se construía sobre una base de sumisión mutua a Jesucristo. Aprendimos a orar juntos, a estudiar las Escrituras juntos y a apoyarnos mutuamente a través de los desafíos de adaptarnos a nuestra nueva vida. El trauma que habíamos soportado juntos en realidad se convirtió en una fuente de fortaleza, ya que nos ayudábamos mutuamente a procesar y superar los efectos psicológicos de nuestras experiencias. Pero nuestra nueva vida no estuvo exenta de desafíos. A las pocas semanas de nuestro bautismo público, comenzaron a llegar amenazas de muerte de grupos extremistas islámicos que nos consideraban apóstatas merecedores de ejecución. Los servicios de inteligencia saudíes realizaron múltiples intentos de localizarnos y presionar a nuestro país anfitrión para que nos extraditara de regreso al reino. Tuvimos que cambiar nuestros nombres, alterar nuestras apariencias y mudarnos con frecuencia para adelantarnos a aquellos que querían silenciar nuestro testimonio. La pérdida de nuestra riqueza y estatus mundanos fue inicialmente difícil de asimilar. Habíamos pasado de recursos ilimitados a vivir de la asistencia gubernamental y la caridad de organizaciones cristianas. Tuvimos que aprender habilidades básicas para la vida que nunca habíamos necesitado como realeza, como ir de compras, cocinar y administrar un presupuesto doméstico. A veces, los desafíos prácticos de nuestras nuevas circunstancias nos abrumaban y luchábamos con dudas sobre si habíamos tomado la decisión correcta. Durante esos momentos de debilidad, Dios nos recordó constantemente su fidelidad a través del testimonio de otros creyentes y a través de su provisión sobrenatural para nuestras necesidades. Familias cristianas nos invitaban a sus hogares y nos trataban como miembros de la familia. Las iglesias organizaban colectas especiales para ayudar con nuestros gastos de manutención. Completos extraños se nos acercaban después de escuchar nuestra historia y nos ofrecían ayuda práctica o simplemente palabras de aliento que llegaban en el momento exacto. A medida que crecíamos en nuestra fe y nos asentábamos más en nuestro nuevo entorno, Dios comenzó a revelar su propósito para nuestras experiencias. Comenzamos a recibir invitaciones para compartir nuestro testimonio en iglesias, conferencias cristianas y organizaciones de derechos humanos. Nuestra historia resonó poderosamente entre audiencias que nunca habían comprendido completamente la realidad de la persecución religiosa en los países islámicos o el costo personal de convertirse del Islam al cristianismo. A través de nuestras charlas públicas, descubrimos que Dios estaba usando nuestro testimonio para llegar a otros musulmanes que estaban cuestionando en secreto su fe o buscando la verdad más allá de lo que les habían enseñado. Después de cada compromiso para hablar, recibíamos mensajes de musulmanes que habían escuchado nuestra historia
y querían saber más sobre Jesucristo. Algunos eran inmigrantes que vivían en países occidentales y se sentían libres de explorar otras religiones. Otros eran personas que aún vivían en naciones islámicas y habían encontrado nuestro testimonio a través de redes cristianas clandestinas o transmisiones por Internet. Las respuestas más notables provinieron de la propia Arabia Saudita. A través de canales de comunicación seguros, supimos que nuestra fuga y conversión se habían hecho conocidas entre ciertos círculos dentro del reino. Creyentes cristianos secretos, cuya existencia nunca habíamos sabido durante nuestro tiempo en el palacio, se acercaron para agradecernos nuestra valentía y compartir sus propias historias de fe oculta. Nuestro testimonio público les había dado la esperanza de que la fe cristiana abierta era posible, incluso para personas de su origen cultural. También comenzamos a trabajar con organizaciones internacionales dedicadas a ayudar a los cristianos perseguidos a escapar de situaciones opresivas. Nuestra experiencia navegando por el proceso de asilo y adaptándonos a la vida en un nuevo país nos calificó para aconsejar y guiar a otros refugiados que huían de la persecución religiosa. Hay algo singularmente poderoso en recibir ayuda de alguien que ha recorrido el mismo camino difícil y ha salido victorioso al otro lado. Nuestro ministerio se expandió para incluir el apoyo a los movimientos cristianos clandestinos en países islámicos. Ayudamos a financiar la traducción y distribución de materiales cristianos en árabe y otros idiomas de Oriente Medio. Apoyamos casas seguras y redes de escape para creyentes que enfrentaban una persecución similar a la que habíamos experimentado. Nuestras conexiones reales y nuestro conocimiento cultural resultaron valiosos para comprender los desafíos específicos que enfrentan los conversos en diferentes sociedades islámicas. Hoy, 5 años después de nuestra fuga, podemos ver la clara mano de Dios orquestando cada aspecto de nuestro viaje. Lo que parecía la peor traición imaginable se convirtió en el catalizador para descubrir la mayor verdad posible. La crueldad de mi padre, que tenía la intención de destruirnos, en realidad nos impulsó a encontrar la salvación en Jesucristo. El sufrimiento que casi nos quebranta se convirtió en el fundamento de un ministerio que ha tocado a cientos de vidas en todo el Medio Oriente y más allá. Te pregunto, tal como lo haría alguien que ha perdido todo lo mundano y ha ganado todo lo eterno, ¿qué situación en tu vida parece desesperada ahora mismo? ¿Qué injusticia enfrentas que parece demasiado grande para cualquier solución humana? El mismo Jesús que libró a un príncipe saudí y a su esposa de circunstancias imposibles, está disponible para ti ahora mismo. Mira dentro de tu propio corazón y pregúntate si estás listo para entregar el control de tu vida a alguien que te ama más de lo que puedes imaginar. Jesucristo no nos salvó porque fuéramos lo suficientemente buenos o mereciéramos el rescate. Nos salvó porque Él es bueno y porque se especializa en situaciones imposibles. Si estás listo para experimentar la misma transformación que nos cambió de víctimas quebrantadas a creyentes victoriosos, haz esta oración conmigo ahora mismo. Jesús, reconozco que soy un pecador necesitado de salvación. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Te entrego mi vida y te pido que seas mi Señor y Salvador. Por favor, perdona mis pecados y hazme una nueva creación. Confío en ti para guiar mi vida desde este momento en adelante. Del palacio de la esclavitud al reino de los cielos. Eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros.